Bienvenido a Miskakubun, la puerta de entrada a un lugar lleno de emocionantes historias. Un sitio inspirado, escrito y producido por seres humanos. Hoy nuestro episodio se titula 1760 vs 2026, cuando la IA reemplazó la voluntad humana. Año 1760. Un campesino en Inglaterra observa con miedo cómo una máquina de metal escupe vapor y hace el trabajo de 10 hombres. No se cansa, no se queja. Ese día el mundo cambió. Dejamos de usar nuestros músculos para empezar a usar nuestra inteligencia y controlar las máquinas. ¿Y si te dijera que en este 2026 acabamos de cruzar otra frontera igual de irreversible? Estamos viviendo el nacimiento de la IA agéntica. Ya no se trata de una herramienta a la que le pides un favor. Se trata de sistemas que tienen autonomía. Imagina un cafetal en las montañas de Antioquia o en las tierras de Minas Gerais. No hay un ingeniero frente a una pantalla. Hay un agente que, mientras tú duermes, decide qué planta necesita agua, negocia el precio de la cosecha en tiempo real en la bolsa de New York y despacha drones para proteger el cultivo de una plaga que él mismo detectó hace unos minutos. En la revolución industrial, la máquina reemplazó al músculo. En 2026, la IA está empezando a reemplazar la voluntad. Hoy, analizaremos si estamos ante la mayor oportunidad para sectores tan importantes como el campo, o estamos entregando las llaves de nuestra supervivencia a un algoritmo que nadie puede controlar. En nuestras manos está, más que nunca, la decisión: escribir por nuestra propia cuenta o dejar que un algoritmo narre la historia más importante de todas, la historia de tu vida. 1760, cuando todo cambió. En aquel año no hubo un anuncio oficial. Nadie dijo, bienvenidos a la revolución industrial. Lo que hubo fue miedo, desempleo, protestas. Los luditas, obreros textiles, destruían máquinas porque sentían que les estaban robando la vida. No odiaban la tecnología, odiaban perder el control. Historiadores como Eric Hobsbawm explican que la revolución industrial no fue solo una revolución técnica, sino que fue una revolución de poder. El poder de decidir cómo se trabajaba, cuándo se trabajaba y para quién. Y aquí estamos de nuevo en 2026, con una pregunta que nos debería quitar el sueño. ¿Quién decide ahora? El nuevo escenario. Imagina un cafetal en las montañas de Colombia. Es de madrugada, todavía no amanece. El caficultor duerme en su casa, pero en el cafetal hay una actividad incesante. No es un hombre, no es una máquina controlada por alguien. Es un agente. Y este agente decide qué planta necesita agua, negocia el precio y ajusta el riesgo del día basándose en el clima. No pregunta, no pide permiso, decide. Al mismo tiempo, está monitoreando la bolsa de New York. El precio del café acaba de subir. Calcula que es el momento perfecto para vender la cosecha a futuro. Negocia, cierra el trato. Y antes del amanecer, detecta indicios de una plaga en el sector norte. Envía drones, analiza, actúa. Si en la revolución industrial la máquina reemplazó el músculo, en 2026 la IA está empezando a reemplazar algo más profundo: la voluntad, la toma de decisiones. Y quiero ser muy claro contigo. Esto no es una escena de ciencia ficción, ni una hipótesis lejana. Es una realidad que ya ha hecho raíces en nuestras tierras latinoamericanas. En el departamento del Cauca, Colombia, el Parque Tecnológico Tecnicafé lleva años implementando narices electrónicas, sensores climáticos y drones que monitorean los cultivos con una precisión milimétrica. Lo que antes era intuición del abuelo mirando al cielo, hoy son datos procesados por silicio. El escenario ya está montado.
El agente autónomo es solo el actor que faltaba para empezar la función. El contexto. ¿Qué es la IA agéntica? Hoy hablamos mucho de inteligencia artificial, pero la mayoría de sistemas hasta hace poco hacían algo simple: responder. Hello, this is ChatGPT. De hecho, el mayor uso que se le sigue dando es ese, pero la IA agéntica hace algo distinto. Observa, evalúa opciones, toma decisiones y actúa, sin preguntarte cada paso. Son sistemas diseñados para cumplir objetivos, no solo para seguir instrucciones. Planifican y ejecutan tareas con mínima intervención humana. Pasan de ser un simple chat que responde a ser un motor de acción, que aprende y se adapta solo. Investigadores como Stuart Russell, uno de los padres de la IA moderna, advierten que el problema no es que las máquinas piensen, sino qué objetivos persiguen cuando nadie las supervisa segundo a segundo. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿es esto realmente una nueva oportunidad o una nueva forma de dependencia? Welcome to the future. Los riesgos de la caja negra. Al principio, el ejemplo del caficultor parece perfecto, pero seamos honestos. ¿Cuántos campesinos en Latinoamérica pueden realmente pagar esta tecnología? El costo de implementación de estas soluciones resulta impagable para muchos. Muchas pequeñas plantaciones podrían desaparecer, simplemente por ser invisibles para los algoritmos que decidirán a quién darle un crédito o una ayuda estatal. Sin mencionar la pérdida de soberanía. ¿Qué pasa si se toma una decisión crítica e incorrecta y no hay un humano para frenarla? Y está el cibercrimen. Un hackeo autónomo podría dejar sin cosecha al campesino que duerme tranquilo. Entonces surge otra pregunta: ¿y si simplemente decidimos no usarla? El problema es que las grandes corporaciones que controlan el sector alimentario no pararán de implementarlas. Y si además el agente que controla tu finca no fue diseñado para tu bienestar, sino para maximizar las ganancias de una empresa al otro lado del mundo, y si las decisiones que tomas son buenas para el algoritmo, pero malas para tu tierra, malas para tu comunidad y para tu futuro, en realidad no es el fin del humano, es el fin del humano operador. El reto ahora es entender cómo funcionan estos sistemas y convertirnos en arquitectos de ellos. Son muchas las preguntas que han surgido, pero ahora quiero hacerte la pregunta que importa y quiero que te la tomes en serio. ¿Qué decisiones de tu vida estarías dispuesto a entregar a un sistema que no siente hambre, que no conoce el miedo, que no entiende de esperanza? Porque esa es la verdadera pregunta de 2026. No es qué puede hacer la IA, es qué decisiones no estamos dispuestos a entregar. En 1760 no fracasamos por usar máquinas, fracasamos por no pensar a tiempo qué tipo de sociedad queríamos construir con ellas. En 2026 triunfarán quienes sepan distinguir qué partes de su vida están siendo dirigidas por un código. Laboralmente, ganarán quienes aprendan a liderar agentes. Y ojo, este ya no es un terreno exclusivo de programadores, es terreno de cualquiera que quiera seguir siendo relevante. Tal vez el verdadero desafío de esta nueva revolución no sea tecnológico, sino humano. Tal vez sea el momento de recordar que somos Miskakubun, gente que habla, gente que decide, gente que tiene algo que contar. Gracias por escucharnos. Para el próximo episodio vamos a dar un giro, pero sin soltar el hilo de la decisión. Se acerca San Valentín, pero no vamos a quedarnos en la superficie de las flores y los chocolates. Vamos a escarbar en su origen histórico y en su verdadera relevancia hoy en día. Y lo más importante, conectaremos esta historia con una realidad moderna inquietante, esa extraña costumbre de delegar en una aplicación la decisión más humana de todas. ¿A quién debemos amar? ¿Cupido o código? Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que decir sobre su propio futuro.